Bien. Obviamente la clase nuestra del día de hoy está centrada en la otra pata que nosotros les habíamos propuesto, que tiene que ver con los sistemas electorales. Nosotros ya vimos a qué se refieren los sistemas de partido, cuáles son sus elementos, cómo podemos abordarlos, e incluso Mariana les sugirió indicadores, ver tendencias, cómo se pueden relacionar estos indicadores, en fin, patrones de conducta y de no solamente estratégicos, sino también históricos que se ven asociados muchas veces a los conceptos teóricos que se proponen para poder entender qué es un partido político y qué es un sistema de partidos, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros no podemos entender el sistema de partidos si no entendemos lo que es el sistema electoral. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver una serie de elementos que aparecen ahí enlistados, que tienen que ver más que nada con el hecho de por qué necesitamos un sistema electoral o por qué, o irnos un poquito más atrás, por qué necesitamos sistemas de decisiones, cuáles son los desafíos que están por detrás, cómo se relaciona el sistema electoral con el sistema político, perdón, con el régimen político, pero particularmente con lo que tiene que ver con dos elementos, tanto las teorías, pero particularmente las características. Hay una serie de elementos con los cuales nosotros podemos desgranar o desarmar el sistema electoral a los fines de entender sus características y dar cuenta de algo que es muy importante y es la primera conclusión, desde ya les voy adelantando, respecto a lo que esta clase tiene que ver, y es con los sesgos. Todo sistema electoral tiene sesgos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender cuáles son esos sesgos. Porque a partir de ahí se pueden dar una serie de análisis que tienen que ver sobre si más normativos, como por ejemplo el sistema electoral que tenemos, ¿es justo o no es justo? O en otros términos, ¿es representativo o no es representativo? Hasta preguntas que tienen que ver con el hecho de qué comportamientos se pueden desplegar dentro del sistema electoral teniendo en cuenta esos sesgos, características, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En este sentido, nosotros siempre proponemos esta metáfora. ¿Alguno de ustedes ha visto o ha visto la película El Señor de las Moscas o ha leído el libro El Señor de las Moscas? Un libro muy cortito, muy viejo también. ¿Saben de qué se trata? No, profe. No, profe. No. No, tampoco. Se lo recomiendo. Es un libro cortito, así chiquitito. Depende de la edición, pues ya tiene 200 páginas. Pero es un libro que cuenta la historia de unos niños que iban en un avión y el avión sufre una avería y cae en medio de una isla. Y esos niños, todos niños, de diferentes edades, pero todos niños, se encuentran ante la situación de que no hay ningún adulto y era todo muy divertido, porque si no hay adultos, qué mejor idilio para un niño que comer lo que quiero, jugar cuando quiero, no irme a acostar cuando quiero, estar en una playa, entonces voy al agua, nado cuando quiero, nadie me dice que tengo que salir del agua. Bueno, una infinidad de cosas que ustedes seguramente cuando han sido niños les ha pasado y sus padres siempre les decían no, no, y ustedes decían ¿por qué no? Bueno, eso pasa en la novela. Lo cierto es que a partir de esa situación inicial se comienzan a dar una serie de cuestiones que obligan a que de alguna manera u otra los niños tengan que comenzar a organizarse, porque pasan cosas. Entonces, hay niños que van a nadar y están nadando todo el tiempo, y de repente, ¡blum!, se los come un animal. Lo que yo les comentaba, ¿por qué está la propuesta esta de pensar lo del Señor de las Moscas y todo lo demás? Tiene que ver con el hecho de que hay que tomar decisiones colectivas. Y siempre que hay que tomar una decisión colectiva entran en tensión dos principios, ¿no? Uno tiene que ver con el principio de representación, o lo que se suele también llamar como de legitimidad. Es decir, si yo tengo una población X en donde tengo diferentes intereses, ¿cómo hago yo a la hora de tomar decisiones que todos esos intereses sean tenidos en consideración, ¿no?
lo cual este elemento entra en tensión con otro elemento que tiene que ver con la gobernabilidad, o específicamente con lo que tiene que ver con la eficiencia. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, yo mientras más consideraciones tengo, mientras más intereses intento integrar, más difícil se hace el proceso de toma de decisiones, digamos. Entonces, ahí lo que entran en juego una serie de criterios que de alguna manera son fórmulas de decisión o procesos de toma de decisiones que buscan conciliar esta tensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la unanimidad. La unanimidad a mí me garantiza de que cualquiera sean los actores, todos tienen la probabilidad, la misma probabilidad de ser considerados, ¿está bien? Porque la decisión no depende de ningún criterio más que del azar, ¿está bien? Mucho de eso, por ejemplo, existía durante las poligriegas. Si ustedes verán, después si quieren les muestro unas fotos, cuando se tenían que elegir los quienes iban a participar de un proceso judicial o tenían que ocupar un cargo político, lo único que tenían que hacer era sacar su tabletita, eran unas tabletitas de metal así muy chiquititas que estaban encastradas dentro de unos tablones de mármol muy grandes. Entonces, a medida que iban sacando sus tabletitas, iban cayendo pelotitas. Está bien, había pelotitas blancas y negras. Entonces, a la persona que le tocaba la pelotita negra era la que formaba parte del proceso que se estaba considerando. Claro, ¿cuál es el principio? El principio que estaba por detrás es que todas las personas que podían sacar la tabletita de metal tenían o compartían un principio de igualdad. Entonces, entendiendo que si bien la población que sacaba la tabletita eran todos iguales o eran entre sí tenían las mismas competencias, se los consideraba con las mismas competencias, había un montón de gente que estaba quedando por fuera. ¿Está bien? Entonces, había un principio de igualdad dentro de esa población, pero un principio de desigualdad o de exclusión a la hora de considerar qué personas formaban parte de este esquema, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy concreto de cómo se han aplicado criterios de azar a la hora de tomar decisiones. El problema, hay otro tema con la unanimidad, es que, y eso existe en muchísimos lugares, y es que la unanimidad existe o exige que todos los actores involucrados tengan algún principio de consideración a la hora de ser tomada una decisión, pero exige altísimos costos de negociación. Es decir, si yo quiero alcanzar un criterio de unanimidad en donde todos estamos de acuerdo, lo cierto es que los incentivos para no actuar de manera cooperativa son altísimos, porque mi solo voto puede generar que se trabe una decisión que se pueda tomar. ¿Está bien? Eso pasa, por ejemplo, ahora recientemente pasó en el Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, en realidad es un poquito más complejo, porque no hay unanimidad, pero sí hay desigualdad en donde un conjunto de actores en específico pueden votar o bloquear en su totalidad. Un principio de unanimidad existe, por ejemplo, dentro del Mercosur. Es decir, un país que no quiera o no acompañe un proceso o una decisión, automáticamente vota en disidencia y traba todo el procedimiento. ¿Qué es lo que pasa con estos criterios? El criterio de unanimidad exige sí o sí de que en contexto de fuerte asimetría entre actores, los actores que son más débiles, o por lo menos son considerados más débiles dentro de la estructura o el espacio deliberativo, tengan mayor capacidad de negociación a la hora de ser considerados dentro de la decisión que sea que se vaya a tomar, ¿no? Ahora bien, ahora nosotros lo que entramos es que seguramente ustedes son el que más conocen, más han visto, porque son los que más se usan, son los criterios de mayoría o de proporcionalidad, ¿no? La mayoría se junta un caudal de votos o un caudal de apoyos que se considera mayoría o necesario para poder aprobar una decisión. En este sentido, dependiendo de lo que nosotros estamos hablando, puede llegar a ser una mayoría relativa o una mayoría absoluta, ya vamos a ver en específico,
pero en esencia se habla de que este es un caudal o un nivel mínimo de acuerdo que debe ser alcanzado a los fines de aprobar o tener en consideración a la hora de poder pasar una decisión. Mientras que la proporcionalidad está más... Sí, no sé quién está hablando. Sí, eso que dice por la mayoría, sería, por ejemplo, Sí. como el aumento que votó a mano alzada ahora hace poco en el Congreso, ¿no? Claro, digamos, eso, ahí se mezclan varias cosas, pero sí, exacta, igual, ahí hay una característica, por ejemplo, después si quieren entramos más en detalle, pero ahí entraba en juego una mayoría absoluta, porque si no mal tengo entendido, se necesitaban 2/3, y eso es una mayoría agravada que se le llama, una mayoría absoluta. Pero sí, entra en juego eso, exactamente. Mientras que la proporcionalidad hace referencia no tanto por el lado a la hora de la gobernabilidad, sino más bien por el lado de la representatividad. La particularidad que tiene la proporcionalidad es que busca o pretende garantizar que haya una representación dentro de la estructura de gobierno decisoria que esté en cuestión, sea un reflejo de la diversidad de intereses que hay en una sociedad. ¿Está bien? Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver es que existen, esto ya lo dijimos, existen tensiones. En primer lugar, porque tanto un criterio de proporcionalidad como, ya en términos más generales, un proceso de toma de decisiones colectivas no son perfectos en sí mismos. Podemos tener toda una discusión respecto de el valor intrínseco normativo que puede llegar a tener la democracia, pero en esencia los sistemas electorales, que es el elemento principal en donde nosotros vemos en funcionamiento la democracia, por una cuestión de que involucra procesos matemáticos y al mismo tiempo involucra cuestiones de realidad, como el hecho de que un diputado, por ejemplo, no puede ser partido a la mitad, o un cargo no puede ser partido a la mitad, hay a la hora de establecer cómo es que redondeamos o cómo es que ponderamos diferentes elementos, ya sea de representatividad o de toma de decisiones, se comienzan a generar sesgos. En este sentido, no existe un sistema electoral que en sí mismo no tenga sesgos. Entonces, lo que a nosotros nos tiene, o el desafío que nosotros tenemos, es ver cuáles son las características de un sistema electoral en específico y ver cuáles son los sesgos que generan. ¿Esto significa de que sea algo malo? No, no necesariamente. Lo que sí significa es que hay que ser consciente de esas características, ser consciente de esos sesgos, primero para ver de qué manera pueden llegar a ser perfectibles, pero de la otra manera tiene que ver con el hecho de aprender a jugar con esas reglas de juego. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, muy bobo, pero a dar cuenta de cómo es que funciona la parte estratégica que nosotros vamos a ver, es el hecho este que, por ejemplo, el presidente Javier Milei deliberadamente ver de qué manera consolida su partido político como un partido nacional. Eso le permitiría impulsar en todo el país candidaturas a todos los cargos nacionales, exceptuando la de senadores, que ya lo puede hacer, pero por dentro de cada provincia, pero en términos generales, consolidar al Partido de la Libertad Avanza como un partido nacional le permitiría tener alguna mejora en su capacidad de negociación a la hora de tener que pensar una proyección electoral que va a ser el 2025, ¿no? Pero eso es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque para ser un partido nacional, él tiene que entender, o nosotros tenemos que entender, o cualquier dirigente político debe entender, cuáles son las características que debe tener un partido político para poder ser considerado nacional, provincial o distrital. ¿Ustedes saben cuáles son esas características para el caso de Argentina? Puede ser que tenga relación con la cantidad de gente por el territorio, una cosa así creo que era. Por ahí va.
Pero no tiene que ver con la cantidad de gente, tiene que ver con la cantidad de la presencia que tiene un partido a nivel nacional. Y la presencia es medida por en cuántas provincias ese partido ha sido creado o ha sido reconocido, establecido. Entonces, en este momento, que es lo que se anunció hace poquito, el partido, por ejemplo, La Libertad Avanza es considerado, pasa a ser considerado un partido nacional porque tiene presencia provincial en la provincia de Salta, si es que no me equivoco. Entonces, ha juntado los... ¿Perdón? Entonces, ahí lo que pasa es que al tener presencia en cuatro provincias, pasa a ser considerado como un partido nacional. Estas consideraciones son bastante importantes y bastante interesantes, porque eso lo vamos a ver en las otras clases, pero por ejemplo, una particularidad que tiene Argentina es que, en realidad toda América Latina, pero Argentina lo ha incrementado en los últimos 20 años, principalmente desde la crisis de la implosión del sistema de partido en el 2001, tiene que ver con el hecho de que los costos de crear partidos políticos y mantenerse competitivos para cargos nacionales son muy bajos. Entonces, todas estas características hacen a entender el sistema electoral, a entender cuáles son los criterios de representación y cuáles son los criterios de gobernabilidad o de toma de decisión. ¿Está bien? Sea cual sea el caso, lo que hay que entender es que justamente cuáles son esas características y ver en específico cuáles son esos sesgos, ¿no? Es decir, quiénes son los ganadores y los perdedores para cada sistema electoral o proceso electoral, ¿no? En esencia, ¿cómo es que se relacionan los sistemas electorales con los regímenes políticos? Bueno, en principio hay dos elementos que nosotros los vamos a analizar, y también es el objetivo y el interés que nosotros tenemos, y es que ustedes entiendan la parte procedimental y la parte conductual. Porque el sistema electoral lo que hace es traducir esos dos elementos del régimen político, ¿no? En la parte procedimental, lo que hace el régimen político es nos indica a nosotros en detalle, o como lo decía en una frase de Guillermo Doll, que me parece bastante ilustrativa, bastante interesante. El régimen electoral me dice a mí qué actores, y por ende, qué actores no pueden ingresar a los principales cargos de poder, o es decir, al gobierno, ¿no? Este no es un detalle para nada menor, porque si ustedes recuerdan el ejemplo que yo les di sobre las tabletas y el proceso aleatorio, ahí si bien el proceso aleatorio es bastante interesante para ver cómo es que hace 2000, 3000 años atrás tomaban decisiones, etcétera. En realidad, esos esquemas o esas fórmulas de decisión y esos procesos decisorios se daban en determinados contextos. Tamaños poblacionales reducidos, criterios de homogeneidad y selección de determinadas personas que pueden formar parte de esos espacios decisorios, personas que no pueden formar parte de esos espacios decisorios, cuáles son los criterios de movilización o de movilidad social entre un espacio y el otro como para poder ser incorporado o considerado dentro de lo que es la comunidad política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Hay toda una parte que está por detrás que incide y explica la parte más procedimental y que por ende termina estando muy fuertemente asociada con la parte conductual. ¿Por qué? Como ustedes verán, los que hayan estado en Teoría Política 1 con nosotros, o tal vez lo han leído en otros lados, hay una parte muy importante de los regímenes políticos y tiene que ver con el hecho de que, indistintamente de cuál sea esa parte procedimental, es decir, cómo se eligen las personas que van a tomar decisiones, cuáles son las fórmulas matemáticas que están por detrás, cómo son las fórmulas de decisión en general, cómo es que se dan los acuerdos, etcétera, etcétera. El régimen político sí o sí necesita que los actores que forman parte de una comunidad político-social en específica estén de acuerdo con ese procedimiento. Si no hay acuerdo, no hay apoyo para con toda esa estructura, ese régimen político cae. ¿Está bien? O por lo menos es muy propenso a caer.
Eso es lo que lo hemos discutido, se discute mucho en la parte de Ibsen. Seborski lo hace más en un marxismo analítico, o desde teoría de juegos, digamos, hay mucha teoría en este sentido, pero diferentes actores, diferentes autores y diferentes literatura insiste en este sentido, digamos. Sin legitimidad, un régimen político difícilmente se sostenga. De ahí, por ejemplo, la importancia de la teoría sociológica o la teoría de clivajes a la hora de entender los sistemas de partidos, pero también entender el sistema electoral. ¿Cómo es que el sistema de partidos ha sido susceptible de incorporar a nuevos actores, a nuevos elementos societales que tienen capacidad de agencia, que tienen intereses específicos y tienen capacidad de incidir o transformar la realidad política? Y todo eso se traduce en el sistema electoral. ¿Cuáles son los incentivos que tenían? Vamos a ver, eso por ejemplo un caso muy concreto que nosotros vamos a ver, cuáles eran los incentivos que tenía la élite del momento durante la presidencia de Roque Sáenz Peña de abrir el juego o no abrir el juego para 1916. Y como ese ejemplo hay un montón de otros, ¿no? ¿Cuáles fueron los incentivos que tuvieron partidos conservadores a la hora de abrir el juego o no abrirlo, dado determinados contextos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el Partido Conservador en Europa decidió abrirse a la incorporación de partidos liberales o laboristas o trabajadores, mientras que, por ejemplo, en Sudamérica tuvimos casos en donde los dos principales partidos políticos de esos países en realidad decidieron cerrar el juego? Por ejemplo, Venezuela, en la década de los 40, 50, Colombia, para la misma época, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con esta parte procedimental y esta parte conductual de los regímenes políticos. Y en esencia, en este contexto, ¿qué vienen a hacer los sistemas electorales? Simple y llanamente, la definición que ahí aparece en el PowerPoint, lo que busca decir es cómo yo traduzco votos. El voto vendría a ser el caudal de apoyo electoral que tiene un partido político, determinadas instancias de representación. ¿Cómo traduzco estos votos en cargos? ¿Está bien? El sistema electoral lo que hace es justamente hace esa traducción. Lo que nosotros vamos a ver es que, obviamente, en ese proceso de traducción hay un proceso matemático y un proceso que previamente fue establecido y negociado así, que hace que muchas veces nosotros no tengamos una traducción lineal entre el caudal de votos que tiene un partido político y el caudal de cargos que termina obteniendo. Ese sesgo, y me adelanto un poquito en este sentido, puede ser en dos sentidos. Puede derivar en una sobrerepresentación de la fuerza política, es decir, yo tengo un partido político que saca el 50% de los votos, pero se lleva el 60, el 70% de los cargos. Eso es una sobrerepresentación o una subrepresentación. Es cuando yo tengo, supongamos, el 50% de los votos, pero me llevo el 20% de los cargos. ¿Está bien? O puede pasar al revés, por ejemplo, yo puedo sacar el 20% de los votos, pero me termino llevando el 30% de los cargos, o el 40% de los cargos. Eso es una sobrerepresentación. ¿Está bien? Esto es principalmente lo que nosotros vamos a caracterizar y a medir. ¿Está bien? Con algo que se llama la desproporcionalidad. ¿Está bien? Nosotros medimos justamente ese sesgo, y a partir de medir eso es que nosotros podemos entender diferentes cuestiones. En esencia, lo que nosotros tenemos es que tenemos una sociedad en donde las sociedades tienen diferentes intereses, diferentes preferencias,
que dependiendo del contexto electoral dentro del cual nosotros nos estamos refiriendo, esos intereses y esas preferencias se estructuran, en torno a votos. Se ordena. ¿Está bien? ¿Cuál es la principal forma mediante la que se ordenan esos votos? Por medio de estos dos sistemas. El sistema de partidos y el sistema electoral. El sistema electoral traduce los votos en banca y la manera en que el sistema de partidos estructura esos intereses y esas preferencias, ya sea por medio de las características que tienen los sistemas de partidos, como así también la morfología, como bien lo vieron en la clase anterior, del sistema de partidos. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué partidos políticos el sistema de partidos tolera que compiten? ¿Cuáles se dejan por fuera? ¿Cuáles se dejan por dentro? ¿Cómo es que se da el proceso de diálogo entre partidos políticos? ¿Cómo me hago yo miembro de un partido político? ¿Hay incentivos para que sea parte de un partido político? ¿No hay incentivos? En fin, esto es esa discusión. En esencia, todo esto, todo este diálogo es la interacción entre el sistema de partido y el sistema electoral lo que me permite a mí traducir o llevar los intereses de una sociedad y las preferencias de una sociedad a cargos. ¿Está bien? Ese es todo el proceso de mediación que entra en juego y que entra en tensión acá. Y es acá, es en este elemento que es donde nosotros tenemos que hacer más hincapié, porque los sistemas electorales lo que tienen es tres efectos, podríamos decir. Un efecto que es mecánico, un efecto que es estratégico y un efecto que es sistémico. Pensémoslo de esta manera. Un efecto de largo plazo vendría a ser tendencias históricas, reglas de juego que están fuertemente institucionalizadas, ya sea desde una perspectiva formal o desde una perspectiva informal, que marcan los patrones de conducta que se esperan a la hora de ir a una contienda electoral. Por ejemplo, lo vamos a ver en un par de clases. La Argentina, por ejemplo, cuando en toda su primera etapa electoral, todo el proceso de consolidación y de creación, ya sea por herencia de la colonia, pero también por un principio liberal, en la Argentina, por ejemplo, existían las listas abiertas. Incluso ya entrada hasta la edad, hasta la sanción de la ley Sáenz Peña, la Argentina tuvo listas abiertas. ¿Esto qué significaba? Significaba de que el elector, a la hora de ir a votar, lo que hacía era tachaba y construía dentro de la lista que le ofrecía el partido político, diseñaba su lista y se ordenaban después los candidatos. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasaba? Por ejercicio del voto, por cuestiones consuetudinarias, por la cuestión de la poca participación de partidos políticos que había, por todo el régimen del PAN y todo lo más que ustedes saben, y que vamos a ver después, pero da las características de cómo es que funcionaba el sistema de partidos, esas listas abiertas, en esencia, lo que funcionaba eran como listas completas. Entonces, cuando se iba a votar, lo que se hacía era se ponía la lista en su totalidad, sin tener ningún tipo de modificación, sin hacer uso de las tachas y borratinas, ni alterar el orden, ni nada de nada. Eso es un patrón de comportamiento, algo que está consuetudinariamente instalado. Era ir a votar y poner la lista completa. ¿Está bien? No interesaba el orden, no interesaba si había tachaduras o no, no cambiaba nada, en esencia, porque era lo que consuetudinariamente pasaba y era así, ¿no? Ahora bien, esto es un ejemplo tonto y bobo, pero habla de cómo es que pueden haber patrones consolidados dentro a la hora de tener que llevar adelante un proceso electoral y demás. Pero en esencia, estos efectos sistémicos o de largo plazo son el resultado de dos elementos. Uno, los efectos estratégicos, es decir, efectos de mediano y largo plazo, de mediano plazo. ¿Esto qué quiere decir?
en cierta manera está fuertemente relacionado con lo que nosotros estábamos haciendo mención anteriormente, con el hecho de cuál es la legitimidad que tiene un régimen político. Porque, por ejemplo, la importancia de que un partido político apoye o quiera seguir participando de un proceso electoral es porque tiene la expectativa de que en esta elección no se me dio, pero en la próxima puedo llegar a ganar las elecciones. Eso tiene que ver con el hecho de que hay unas expectativas consolidadas, principalmente de mediano plazo, pero como de largo plazo, de que es probable de que yo pueda acceder a los cargos de poder. Esas expectativas, ese comportamiento estratégico está fijado por un montón de cosas, como por ejemplo la probabilidad de constituir alianzas, alianzas electorales. Nosotros vamos a ver, ese elemento lo vamos a ver, pero por ejemplo nosotros las alianzas electorales, las coaliciones electorales, las damos por sentada que es algo así, pero no siempre fue así en la Argentina. Hubo una época, un periodo muy corto de tiempo, en donde si dos países querían, perdón, dos partidos políticos querían constituir una coalición, una alianza electoral para presentarse a una electoral en específico, no lo podían hacer porque tenían que constituirse como un nuevo partido político. Una vez que se constituyen como partido político, tenían que esperar un tiempo específico para poder presentarse a las elecciones. Eran 2 años lo que tenían que esperar, ¿no? Entonces, esos elementos hacen de que tus patrones estratégicos de mediano plazo se vean afectados a la hora de no solamente querer seguir participando del juego electoral, sino también de cómo es que yo proyecto mis alianzas electorales de cara a poder mejorar mis probabilidades de ganar una elección. ¿Está bien? Y obviamente los efectos de corto plazo o los efectos mecánicos hablan de las cosas específicas, electorales más chicas, pero que inciden en un patrón de comportamiento. Como lo puede ser el calendario electoral. Tal vez el ejemplo más sencillo y más ilustrativo de esto es cuando la NUCE fijó un calendario electoral que impedía que Perón volviera a... que en realidad no es que impedía, complicaba el regreso de Perón, entonces por ende, como se sabía que Perón no podía volver antes de esa fecha, entonces Perón no podía ser candidato a presidente inmediatamente que se da la apertura democrática en el 73, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy específico de cómo elementos muy concretos de legislación electoral inciden sobre un resultado electoral en concreto, ¿no? Pero una cosa que nosotros vamos a ver y que vamos a trabajar en esta materia y sobre la cual hemos insistido fuertemente, tiene que ver el hecho de cómo es que efectos mecánicos pueden incidir en los efectos estratégicos de un sistema electoral y por ende en los efectos sistémicos que se pueden ir generando. Es decir, obviamente que lo sistémico incide sobre lo de mediano plazo y lo de mediano plazo sobre lo de corto plazo o mecánico, pero también es cierto de que los partidos políticos buscan deliberadamente modificar elementos mecánicos a los fines de ir en un periodo de tiempo considerable modificando o cambiando la morfología del sistema de partidos. Hay una cuestión que nosotros vamos a ver en la clase cuando veamos la parte histórica de Argentina, y tiene que ver con el hecho de que hay 3 grandes reformas electorales que se llevaron, hay 4, pero hay 3 en específico que fueron impulsados con nombre y apellido, siendo que la cuarta ya forman parte de un proceso más deliberativo y un poco caótico que sintetiza todo lo que fue la Argentina post-55. ¿Está bien? Que se termina materializando en la reforma constitucional del 94. Pero lo cierto es que, por ejemplo, previamente nosotros podemos identificar
a 3 personas, 3 políticos, 3 dirigentes políticos, que pensaron reformas del sistema electoral con el objetivo de constituir un partido político y por ende un sistema de partidos políticos en la Argentina con características concretas. Esas 3 personas fueron Indalecio Gómez, Joaquín B. González y obviamente Perón. González, siempre me confundo. Joaquín B. González, primero cuando constituyó las circunscripciones uninominales durante la presidencia de Julio Roca, y D'Alessio Gómez, cuando retrotrae y rediscute el esquema de circunscripciones uninominales del Pidio González y busca constituir lo que nosotros llamamos como los partidos de masa, en contraposición a lo que buscaba impulsar el Pidio González, que eran los partidos más se les llama de élite, o partidos de configuración más similares a lo que eran los partidos surgidos dentro del sistema parlamentario o del Congreso, frente a la otra gran reforma electoral que representó en nuestro sistema electoral, que fue la primera ley de partidos políticos que se sancionó en la Argentina, que es la del 49. La ley del 49, la ley de partidos del 49, durante la presidencia de Perón, buscaba reconfigurar la idea de partido político que se tenía hasta ese entonces, que era más un partido político que tenía una vinculación mucho más directa con la sociedad a través de un líder en específico, pero de fuerte disciplinamiento partidario. Vamos a ver esas características, porque esas transiciones entre los 3 tipos de partidos políticos es bastante importante, y cómo es que toda esa discusión es abandonada, y ahí se constituye a partir del 55 hasta el 94 una idea de ver de qué manera nosotros podemos consolidar un esquema proporcional que busque romper la posibilidad de que se constituyan partidos hegemónicos dentro del sistema de partidos en la Argentina, al mismo tiempo que se amplifican las posibilidades de representación más proporcional, pero sin afectar con eso el proceso de toma de decisión. Entonces eso es un muy buen ejemplo de cómo es que, sintéticamente hablando, de cómo es que se interactúan o se relacionan estos elementos. En esencia, lo que nosotros vamos a observar a lo largo de la literatura sobre sistemas electorales es que hay muchos trabajos que están orientados a hacer estudios históricos comparados, y se le puede agregar acá estudios de casos en profundidad, en donde lo que se busca dar cuenta es, bueno, cuáles son las características específicas del sistema electoral que se impulsó para un determinado momento y lugar concreto, pero al mismo tiempo entender por qué, por ejemplo, en la Argentina nosotros tuvimos un sistema de partidos con tales características, y en Brasil tuvimos otra, y en Perú, en Colombia y en Venezuela tuvimos otra. ¿Está bien? O por qué, por ejemplo, hay más similitudes o semejanzas entre los sistemas de partidos de los países andinos y se diferencian respecto del uruguayo, el chileno o el argentino. ¿Qué elementos han jugado por ahí? O, por ejemplo, ¿cuál ha sido por qué hay sistemas de partido que han sabido en Latinoamérica, ¿no? Pensando en Latinoamérica, hay muchos casos de Europa, pero pensando más en concreto en Latinoamérica, entender por qué hay sistemas de partidos en el continente sudamericano que fueron más susceptibles de integrar a través de sus sistemas los clivajes y las diferentes instancias de conflictividad social que fueron emergiendo a lo largo del tiempo, y otros países no. ¿Está bien? Todas esas discusiones están enfocadas fuertemente dentro de lo que son los estudios históricos comparados. Pero también es cierto de que en la literatura electoral lo que existe es una literatura profundamente analítica. Es decir, por lo que ustedes seguramente lo hacen por sesgo profesional o cuando ocurre un acontecimiento electoral, empiezan a hacer los cálculos. ¿Cuántos votos necesito para poder llegar a una banca y
cómo es que yo me puedo aliar con determinados partidos políticos que tienen mayor presencia territorial en tal lado, entonces, ¿cómo ordeno? Toda esa discusión que ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo, ¿hay trasvase de votos o no? ¿Cuál es la probabilidad de que un norteño quiera impulsar candidaturas constituidas en la provincia, perdón, en la capital federal? Y así, todo es eso, que son estudios más formales, más analíticos, más orientados a la coyuntura electoral en específico. Pero en esencia no dejan de ser bastante importantes o relevantes porque permiten dar cuenta de estos dos elementos, la parte estratégica o los efectos estratégicos del sistema electoral y los efectos mecánicos del sistema electoral. ¿Está bien? En principio, nosotros lo que tenemos acá es que los sistemas electorales podemos clasificarlos de diversas maneras. Una tiene que ver con el hecho del principio, como ya se adelantó, el principio de distribución de los cargos. Mayoría o proporcional. ¿Está bien? La otra es qué tipo de elección hay. Si es directa o indirecta. Y la otra tiene que ver con el tamaño de la circunscripción. Si es uninominal o plurinominal. ¿Está bien? Ahora vamos a ver más en detalle cada una de estas. Perdón. Porque hay un elemento que es importante y tiene que ver con el hecho de que estos tres clasificaciones que aparecen acá no necesariamente son mutuamente excluyentes entre ellas. Obviamente hay algún... Sí. Ahí había alguien. Pensé que me había hablado. Hay la manera en que se da la integración de estos elementos es lo que termina generando estos efectos estratégicos dentro del comportamiento de los partidos políticos y los electorales. Entonces, eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. En principio, como ustedes ya saben, el criterio de mayoría puede ser de dos maneras. Uno puede ser de manera simple o de mayoría relativa. La mayoría simple lo que dice es el que más votos saca es el que gana. Hay muchísimos casos en donde nosotros tenemos esta elección. Además, tuvimos también en nuestra historia ejemplos concretos en este sentido. Por ejemplo, hubo una época en donde los senadores se elegían por el que más votos tenía, o incluso hubo una época en donde los votos eran absolutos. Hubo una época en donde, obviamente, había diferentes criterios, no todas las cosas eran como las conocíamos, pero en esencia el principio de mayoría relativa o la mayoría simple es bastante usado, extendido, aunque lo que se ha consolidado con el tiempo son los criterios de mayoría absoluta. Y cuando hablamos de mayoría absoluta, casi siempre ahí surge una confusión con el tema de mayoría absoluta porque muchas veces el criterio de mayoría absoluta se fija en la mitad más uno, ¿no? Principio clásico. Pero muchas veces el criterio de mayoría absoluta no está tan asociado con el que se pase el umbral de la mitad más uno, sino tiene que ver más que nada con el hecho de que se fije un umbral. Entonces, un sistema electoral para la elección de un cargo en específico, fija que la fórmula de decisión está establecida en que un partido en concreto, para ser declarado ganador de un cargo, tiene que pasar ese umbral. Si ese umbral no lo pasa, hay que ir a otra elección. Y esa otra elección puede ser casi siempre, es entre las dos fórmulas más votadas. Pero hay casos, ha sabido haber casos, en donde hay balotaje entre las tres fórmulas más votadas. Eso es a criterio y a fijación de cada proceso histórico, los actores involucrados y demás. Pero en esencia, la mayoría absoluta se fija un umbral de porcentaje de votos que debe ser alcanzado a los fines de poder ser declarado ganador. Si no se lo logra, hay que ir a segunda vuelta, ¿no? Ojo, puede existir la situación de que hay esquemas en donde si la mayoría absoluta, ¿por qué? Porque puede pasar dos cosas. Una, en esta segunda instancia gana o se declara ganadora a la fórmula que más votos sacó, es decir, se vuelve
como de mayoría simple, en segunda instancia, o lo que puede pasar es que en diferentes procesos electorales se debe alcanzar sí o sí, o en rondas, se debe alcanzar sí o sí el umbral de mayoría requerido. Si no se logra ese umbral de mayoría requerido, se disuelve y se convoca a otra elección. Eso pasa un montón. Eso pasa mucho por ejemplo, en las universidades del país, que todavía siguen teniendo elección indirecta de autoridades. Pues pasa, el ejemplo más concreto es en el Vaticano. A la hora de tener que elegir un papa, se debe alcanzar sí o sí un umbral de cardenales en específico. Si no se lo logra, hay que hacer rondas sucesivas y de descarte de candidatos hasta que se logre la cantidad de votos requerida para poder ser designado en un cargo, ¿no? Entonces, pues esos son diferentes esquemas que concilian estos principios. Pero en esencia, cuando hablamos de mayoría, nosotros tenemos una mayoría relativa, el que más votos saca, gana, y la mayoría absoluta en donde se fijan umbrales a ser alcanzados para poder ser declarado ganador. Si no se lo logra, se pasa a otra instancia. En contraposición a los principios o a las fórmulas de decisiones mayoritarias se encuentran las proporcionales, que en esencia las fórmulas proporcionales lo que buscan hacer es garantizar que la presencia en cargos tenga algo de relación con la pluralidad de intereses de una sociedad. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos es un universo de fórmulas matemáticas que buscan de determinadas maneras traducir esas diferencias de intereses, o en realidad esa diferencia o esa pluralidad de partidos políticos que tiene un sistema de partidos, traducirlas en escaños. ¿Está bien? En este sentido, lo que nosotros tenemos es dos fórmulas de decisión. Hay una fórmula que son de magnitud de distrito, no, esto no. Ya vuelvo a ver acá. ¿Se me saltó el slide? No, denme 2 segundos que me voy hasta esa, ya vuelvo a esa. Cuando nosotros establecemos los criterios proporcionales, hay dos fórmulas de decisión. Hay una que es de cociente y otra que es por divisor. La de divisor es, por ejemplo, el caso del sistema D'Hondt. Lo que nosotros agarramos es, tenemos esta cantidad de votos y lo que hacemos es, fijamos un divisor X, en este sentido, por ejemplo, en el sistema D'Hondt, lo que hace es, por ejemplo, supongamos que hay 10 bancas que entran en disputa, lo que se hace es la cantidad de votos que obtuvo un partido político, yo lo divido por la cantidad de cargos. Entonces, supongamos que un partido político sacó 500 votos, lo divido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y así, ¿no? Pero yo agarro la cantidad de votos que tiene un partido y lo divido por un divisor en específico que se fija, en concreto, ¿no? El cociente, la lógica es al revés. En cociente lo que se hace es, se agarra la cantidad de votos que se obtuvieron en toda la elección, supongamos fueron a votar, hubo, no sé, 500.000 votos válidos emitidos, 500.000 votos válidos emitidos, de esos 500.000 votos lo que yo hago es, bueno, digo, yo tengo 5 cargos que entran en disputa, entonces divido la cantidad de votos de la gente que fue a votar por la cantidad de bancas en disputa, y eso me va a dar un número, un cociente, que en realidad no es otra cosa que decirme, mira, para ganar una banca, vos necesitas esta cantidad de votos. Entonces yo lo que hago es, uso ese cociente y lo divido por la cantidad de votos que sacó cada partido político. Entonces yo al hacer eso me va a decir, bueno, el partido A sacó dos bancas y media, el partido B sacó una banca y 3/4, el partido C sacó 0,8 bancas. El tema está que dependiendo del cociente es cómo se arreglan estos 0,8, 3, 5. Entonces hay algunos que hacen una modificación, hacen una sumatoria y que permite compensar
para un lado o para el otro, ¿no? No se preocupen, ahí vamos a ver en concreto, en específico, cómo es que se dan estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos es una elección en donde hay 5 bancas que se están compitiendo, digamos, se están disputando, pero como ustedes podrán ver, con diferentes fórmulas matemáticas. DONT es de, como les mostraba acá más al principio, es de divisor, pero el resto son todas de cociente. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros podemos ver acá es que, por ejemplo, para una elección de 5 electores, o de 5 bancas, o de 5 legisladores, no importa la fórmula que nosotros elijamos, de divisor o de cociente, la distribución de cargos va a ser igual. Ahora bien, ¿ustedes por qué creen de que cuando nosotros pasamos de elegir 5 a 10, hay un aumento, aparece, o en otras palabras, aparece un cuarto partido político? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, claro. La pregunta es, ¿por qué ustedes creen de que entre este gráfico y este gráfico aparece un cuarto partido político? ¿Qué es lo que hace que pase de uno a otro? Aunque está medio botoneado en la slide, pero en esencia, No, ¿qué no creen quería ustedes decirlo de la que magnitud del distrito porque lo dice ahí, pero como claro, pero ¿qué la es la cantidad de magnitud del la distrito? población que vota, la cantidad de No, votos. no es la magnitud del distrito, no es eso. ¿Qué es? Si no es la magnitud, si no es La la magnitud cantidad, del distrito, puede ser la cantidad, la magnitud hará referencia a la cantidad de cargos a repartir. Es a exactamente, la cantidad de bancas que tiene cada distrito. ¿Cómo andás, Mario? exactamente. La magnitud del distrito es eso. Cuando yo aumento la cantidad de cargos que entran en disputa o en contienda electoral, las fórmulas de cociente, o hay fórmulas proporcionales, que lo que buscan hacer es aumentar el peso relativo que tienen fuerzas minoritarias dentro del proceso electoral. Entonces lo que están haciendo es, en cierta medida, están sobre representando o haciendo que en el proceso matemático a partidos políticos que no les daría con otras fórmulas matemáticas, sí les dé con esta fórmula. ¿Está bien? Entonces son más propensos a ser más proporcionales con fuerzas minoritarias que en otros. ¿Está bien? Entonces, ¿esto pasa siempre? Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es que a medida que aumentamos el tamaño de un distrito, o lo que es el tamaño de la circunscripción, que ahora vamos a ver qué es, lo que pasa es, hay fórmulas de decisión, hay fórmulas matemáticas proporcionales que tienden a garantizar de que partidos minoritarios puedan tener acceso a un cargo, mientras que hay otras fórmulas matemáticas, a pesar de ser proporcionales, que lo que terminan haciendo es premiando a los dos partidos políticos que más votos terminan sacando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si hay una más, no, se termina en 21. Esto es algo curioso. En la Argentina, nosotros en ningún momento hemos discutido, tenido una discusión muy profunda por fuera del Estado Nacional, sino en otras instancias deliberativas, no hemos tenido una discusión muy en profundidad respecto a cuál fórmula matemática adoptar a la hora de tener que distribuir cargos. Pero, por ejemplo, por copiar, hemos adoptado en muchísimas instancias deliberativas la fórmula DONT, cuando resulta de que la DONT, a medida que nosotros más disminuimos el tamaño y la magnitud de un distrito, más premiamos a los partidos políticos que más votos sacan. Es decir, lejos de ser proporcionales, lo que nosotros estamos haciendo es premiando a los partidos que más votos sacan. Entonces,
Lo que hacemos es consolidar mayorías. Y en ese caso, por ejemplo, podemos llevarlo al caso desde el consejo directivo, el consejo directivo de nuestra facultad o el consejo directivo del Consejo Superior de la Universidad, hasta instancias, por ejemplo, en la provincia de Mendoza. ¿Por qué en la provincia de Mendoza nosotros tenemos, si tenemos un congreso tan chiquito, por qué tenemos fórmula del sistema DON? Bueno, son discusiones que no se han tenido, no se han puesto en discusión porque a la hora de tener que adoptar estas cuestiones no han pasado, sino que hay mucho copeo. En ese sentido, ahí lo que vemos es el efecto longitudinal, el efecto de los usos y costumbres. Siempre tuvimos un sistema proporcional en donde la fórmula de decisión principal era el sistema DONT, entonces por ende tenemos que adoptar sistema DONT. Cuando en realidad, para las características y las condiciones y el tamaño de la magnitud de distrito que estaba en consideración, hubiera sido más interesante tener alguna otra fórmula de cociente. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene el sistema Jare. Por ende, además de que son muchas las bancas que entran en disputa en la provincia de Buenos Aires a la hora de llevar adelante un proceso electoral, lo cierto es que también al tener una fórmula matemática como la de Jare, aumenta la probabilidad de que partidos pequeños puedan ingresar a la legislatura bonaerense, y así es que nosotros tenemos, por ejemplo, presencia partidaria de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, siendo que en otros contextos, en otras provincias, no podría llegar a tener legisladores en este sentido, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se conjugan todas estas cuestiones. Antes de venir a esto, vamos a hablarlo de la magnitud de distrito, que la magnitud de distrito es simplemente el tamaño, las características de una circunscripción. Una circunscripción no es otra cosa más que una división administrativa en donde nosotros decimos cuántos cargos se van a elegir ahí. ¿Está bien? El tema está, y esto es algo bastante interesante, es que muchas veces, por la característica que tiene el proceso electoral, nosotros podemos tener el caso de que una provincia, o un distrito, una circunscripción, por ejemplo, la provincia de Mendoza, ¿cuántos diputados nacionales tiene? 10. Exactamente. La provincia de Mendoza tiene 10 diputados. Ahora bien, lo que acontece es que la provincia no renueva 10 diputados. La provincia renueva 5. Entonces, lo que pasa es que las probabilidades de que un partido chico pueda ingresar como diputado nacional por el distrito de Mendoza se ven reducidas drásticamente porque el tamaño de la circunscripción pasa de 10 a 5. Y ya vemos el efecto. Que con una fórmula de sistema DONT, por ejemplo, se puede ver bien acá, con un DONT, lo que nosotros tenemos es que el partido A y el partido B, más allá de que, miren, por ejemplo, el partido A saca casi 40 votos y el partido B saca 40% de los votos y el partido B saca un poquito más de 30% de los votos, los dos partidos, por más que hay una diferencia de 10 puntos entre el partido A y el partido B, el partido A y el partido B con sistema DONT se llevan la misma cantidad de votos, siendo que el partido C, que sacó 18%, se termina llevando una banca, para una de 5, es decir, 5 diputados que se eligen. Ahora bien, si se eligieran 10, lo que pasa acá es que el partido A pasa de tener 2 bancas a tener 5 bancas. ¿Está bien? Se diferenció. La misma proporción de votos hizo que implicara una diferencia de 2 bancas más en favor del primer partido político. Es decir, se premia fuertemente al principal partido político. Ahora bien, si la provincia de Mendoza eligiera 21 bancas, recién ahí, con el sistema DONT, podríamos llegar a ver una cuarta fuerza. ¿Está bien? Mientras que, por ejemplo, con un tamaño de 10, con un sistema Sandlaque o de Jare, nosotros ya podemos ver, sin tener que más que
Tenemos que más que duplicar la cantidad de candidatos para poder llegar a ver un cuarto partido con un sistema 2, ¿no? Entonces, esta cuestión de que no se trata solamente de cuánta cantidad de diputados tiene un candidato de diputado de cargo que tenga una circunscripción, sino también tiene que ver con el hecho de cómo es que se renuevan esa circunscripción. ¿Está Profe, bien? tengo una duda. Sí. Las formas de conversión de esos votos a escaños, es decir, si son por cociente o por divisor, solo se Sí. utiliza para sistemas proporcionales, es decir, Exactamente. justamente o circunscripciones plurinominales, no en el caso de las uninominales. No. Obviamente, cuando nosotros tenemos las circunscripciones plurinominales, de cajón lo que entra es un sistema proporcional. Ahora bien, ojo, puede existir en circunscripciones plurinominales fórmulas de decisión mayoritaria. Bien, o sea que en las circunscripciones uninominales solo se tiene que establecer qué tipo de mayoría, es decir, si es calificada, absoluta o simple. Exactamente. Bien, listo. Exactamente. Gracias. No, de nada. Un Profe. ejemplo muy concreto. ¿Sí, alguien me habló? Sí, yo tengo más una duda, un comentario respecto a lo que estábamos viendo recién de las fórmulas, de que algunas favorecen a los partidos con más votos. Vi que tenía Sí. puesto un mapa recién con los distintos sistemas que se utilizan. Sí. ¿Qué tanto incide el tipo de ese tipo de fórmula en sistemas que son distintos como el nuestro? Por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen un sistema bipartisano nada más. Ajá. Vamos al... Esperen que no sé por qué ¿a dónde está el mapa? Para que lo veamos. No, uy, se me perdió el mapa. ¿A dónde está el mapa? Cadé el mapa, diría. Acá está. Bueno, te la hago la repregunta. ¿A vos por qué crees que incide o no puede llegar a incidir? ¿O qué se te ocurre? Y porque si hay distintas fórmulas que benefician la aparición de nuevos partidos, pero el propio sistema electoral, por la conformación que tiene, no permite el surgimiento completo de ese partido, como en el caso que estábamos diciendo de Estados Unidos, donde por más que salgan terceros o cuartos o quintas posiciones, todas terminan siempre bajo el ala republicana o el ala demócrata, que tanto en ese tipo de situaciones nos influye usar tal o cual fórmula. Uh-huh. En ese sentido, todo el esquema, todo el sistema electoral, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Gran Bretaña, el de Gran Bretaña es más interesante que el de Estados Unidos en este sentido. Incide un montón, un montonazo, porque las probabilidades de que vos, como tercera fuerza, puedas llegar a ser competitivo electoralmente hablando, y más en el caso, como es en el caso de Estados Unidos, donde la elección del presidente es totalmente indirecta, es muy grande. Porque ya de por sí, la probabilidad de que vos le puedas llegar a ganar es muy difícil. Porque hay una característica, y acá viene el pero. Nosotros entendemos que el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos son los dos principales partidos políticos, ¿no? Eso es indiscutible. A nivel nacional y a nivel territorial también. Pero lo cierto es que esos partidos son bastante licuados. ¿Esto qué tiene que ver? Porque están profundamente penetradas por las lógicas federales de Estados Unidos. Entonces, la negociación, o lo pongo un poquito más político, en jerga más política, el Partido Republicano y el Partido Demócrata son extremadamente propensos a comer sapos territorializados, porque lo que ellos piensan es
en la competitividad integral del sistema. Entonces buscan ver de qué manera pueden ir agregando actores locales dentro de la estructura del partido. ¿Está bien? Por eso que son extremadamente flexibles. Y las candidaturas, principalmente, se fijan. Fíjate que, por ejemplo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero particularmente el Partido Demócrata, en algunos estados vos tenés caucus y en otros estados no tenés. Digamos, es una elección. Los caucus, recuerden que son como dato curioso. Un paréntesis. El caucus es ¿quiénes de ustedes los que están acá han leído Alicia en el País de las Maravillas? ¿Nadie? Bueno, si ustedes leen la novelita, al principio de la novela, hay una instancia en donde cuando llega Alicia al País de las Maravillas, hay una reunión de animales. Un montón de cosas fantasiosas. Entonces están en una reunión y están deliberados. Ese proceso de deliberación es un caucus. Que lo que hacen el caucus son una serie de reuniones que lo que van haciendo van eliminando candidatos. Entonces en esos caucus, el que uno es candidato se mete ahí y dice, bueno, yo quiero ser candidato. Entonces vos tenés que convencer a toda la gente que está ahí adentro de que vos sos el muy buen candidato. Y eso se hace en rondas sucesivas. Eso es un caucus. Por ejemplo, hay estados que eligen por caucus de esto, es decir, son semanas deliberativas en donde están metidos hay otras, y hay otras que son más sencillas. ¿Por qué? Porque la política está fuertemente territorializada en Estados Unidos, a pesar de que vos tengas estos dos grandes partidos nacionales. Y eso tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos los representantes o los diputados se definen por circunscripciones uninominales. Entonces, las circunscripciones uninominales, es muy difícil que una estructura partidaria nacionalizada le diga y te puede indicar a vos, en un país como es Estados Unidos, quién tiene que ser candidato por el condado de Orange County, en California. Entonces, juegan ese doble juego, y en este sentido son partidos muy abiertos a candidaturas, a terceras candidaturas. Entonces, Donald Trump, un tipo que nunca estuvo en la política, se pudo meter dentro del Partido Republicano y pudo potenciar y hacer uso de toda esa estructura. El proceso de financiamiento, aparte financiamiento propio que trajo por otro lado, la red de penetración y de negociación a nivel territorial, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es un muy buen ejemplo de cómo es que se da esto. Y eso está dado por la circunscripción uninominal. Sí, Agustín. Sí, profe, yo tenía una pregunta en realidad. Entonces, este sistema electoral que usted cuenta de Estados Unidos, Sí. en realidad termina siendo mucho mejor, porque permite como más alternancia en el poder. Al haber solo dos partidos, es más fácil que gane uno de los dos y eso va generando como una alternancia. Distinto es en el caso en Argentina, que siempre se queda un partido, se quedan muchos años y ahí recién, después quizás de 8 años después de 8 años vuelve a cambiar el partido, digamos. Bueno, a ver, es muy difícil decir que el sistema electoral es mejor que el otro, o por ende la morfología del sistema de partidos. Lo que sí se puede decir es qué sistema de partidos tiene mayores incentivos o mayores facilidades para poder construir consenso entre ellos. ¿Qué sistema de partidos son más propensos y abiertos a incorporar todas esas disputas, esas diferencias internas que hay a nivel social? Porque las sociedades cambian, las sociedades mutan, las sociedades se van modificando. Entonces, los partidos políticos técnicamente tienen que ser los primeros en ser receptivos de esas transformaciones. Y en este sentido, el sistema electoral también contribuye fuertemente en esto. Entonces, hay una particularidad, hay una característica, y es que yo no sé si es mejor, pero el caso de Estados Unidos y el caso de Gran Bretaña han sido fuertemente propensos a canalizar y a incorporar todas las modificaciones que se fueron dando a lo largo de su historia para poder ir llevando adelante
manteniendo una competitividad al tiempo que se garantizaba la esperanza las aspiraciones electorales de los partidos políticos o de los dirigentes políticos, en fin. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en otras experiencias en donde se intentaron consolidar juegos cerrados, o por lo menos garantizar la hegemonía de determinados partidos, porque en esencia lo que se puede decir de Estados Unidos es que hay una hegemonía del sistema del Partido Demócrata y del Partido Republicano. En otros países eso derivó en profundas crisis de representación, profundas. El caso colombiano es un muy buen ejemplo de eso. El caso venezolano es un muy buen ejemplo de eso. En Venezuela hubo lo que se le llamó el acuerdo de punto fijo. El acuerdo de punto fijo lo que fijó fue un esquema de alternancia y de poder compartido entre el COPEI y Acción Democrática. Lo cierto es que eso le dio décadas de estabilidad política a Venezuela, mucha estabilidad, en donde antes había unas competencias y una desconfianza muy grande entre los partidos políticos, entre ambos partidos políticos, que eran los dos partidos políticos mayoritarios del sistema de partido venezolano, pero lo cierto es que fue muy propenso a la adaptabilidad, o tuvo baja adaptabilidad a las transformaciones sociales que se vinieron dando. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos entender el surgimiento del liderazgo, como porque Hugo Chávez es un liderazgo en específico y concreto, pero nosotros no podemos entender toda la emergencia de fuerzas políticas como esas si nosotros no entendemos la poca adaptabilidad que tuvo el sistema de partidos o la hegemonía del COPEI y la Acción Democrática frente a estas transformaciones. El caso colombiano es un caso muy interesante en este sentido, porque no sé si ustedes saben, pero Colombia solamente tuvo un golpe de Estado, un único golpe de Estado, que fue el golpe de Estado de Rojas Pinilla, y el golpe de Estado de Rojas Pinilla fue para poder, en represalia o una contestación frente al nivel de violencia política que se estaba dando entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. El tema está que Rojas Pinilla está un par de años en el poder, pero lo cierto es que a Rojas Pinilla lo destituyen el Partido Liberal y el Partido Conservador porque hacen un acuerdo que se llama el Frente Nacional. El Frente Nacional es otro acuerdo como el de punto fijo, que lo que estableció fue una alternancia entre los dos partidos políticos en la presidencia y se compartían, por ejemplo, las carteras ministeriales. La mitad era liberal, la otra mitad era conservadora. Toda esa rigidez del sistema de partidos lo que llevó fue en gran parte a que, por ejemplo, en el caso colombiano, se constituyeran diferentes entidades guerrilleras. El M-19 surge, por ejemplo, en el año 70, cuando Rojas Pinilla estaba ganando la elección, el que había sido dictador, estaba ganando la elección, y cuando se estaba por anunciar que él era el que había sido electo presidente, hubo un corte de luz, se interrumpieron las comunicaciones y todo lo demás, y a la mañana siguiente a Rojas Pinilla apareció como perdedor. Entonces, bueno, eso derivó en el surgimiento del M-19 y otra serie de guerrillas, ¿no? Entonces, esos son dos casos en donde, por ejemplo, vos tenés rigidez por parte del sistema de partidos, constitución de sistemas electorales que buscan contribuir y consolidar esas hegemonías partidarias, son pocas propensas a la adaptación y a la traducción del descontento, los intereses, las preferencias, todo lo que ustedes puedan mencionar, en representación y dialogar y construir a partir de ahí. Entonces, a lo que voy, es difícil decir cuál es mejor que otro. Lo que se puede decir es, mira, vos tenés casos en donde la hegemonía de partidos, la hegemonía de dos partidos, el gran acuerdo entre dos partidos, a vos te permitió generar este tipo de contexto con determinadas características y demás. Mientras que en otras circunstancias, en otras características, lo cierto es que, porque vamos a ser sinceros, también es cierto que no es fácil llevar adelante una elección en Estados Unidos. No cualquiera puede ser candidato. Vos, en lo formal, sí podés ser candidato. Pero lo cierto es que en sponsoreo,
en estructura partidaria, en estructura comunicacional. Entonces, eso es complicado. ¿Está bien? Pero bueno, yo lo dejo planteado como... Me escapé por la tangente y no me la jugué por una respuesta. Eso es lo que te voy a decir, pero prefiero ser más sincero en este sentido. Es muy difícil decir cuál es cuál. Lo cierto es que en relación a este mapa hay algo bastante interesante, y es que se pueden ver, por ejemplo, estos efectos longitudinales de los que estábamos hablando, o los efectos sistémicos. Como ustedes podrán ver, por ejemplo, los países anglófilos han adoptado un esquema de circunscripciones uninominales o de pluralidad mayoritaria. Australia, India, todos los países del Indochina, Canadá, obviamente, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Y, por ejemplo, un caso curioso es que todos los países hispanos o que tenemos como principal fuente de nuestro derecho en España y en la parte francesa, nosotros tenemos un esquema más proporcional de representación. Entonces ahí vemos como patrones longitudinales, ¿no? De efecto. Mientras que hay países en donde, de fuertes características federales, en donde se adoptan criterios mixtos, como en el caso de México, en el caso de Rusia, el caso de Alemania. El caso de Alemania es muy interesante, porque, por ejemplo, brevemente, así no sobrecargamos, hay un par de cosas más que discutir antes de cerrar la clase, pero el caso de alemán, el Bundestag, que es el parlamento alemán, vos lo que tenés en realidad es si ustedes lo miran, si quieren después les paso unas fotos, el parlamento tiene las sillas que son butacas, como la de estadio de fútbol, son butacas así que se cierran y están sobre rieles. Eso es porque el Bundestag no tiene un tamaño definido. Elección a elección se cambia el tamaño del Parlamento. Eso es porque cuando se va a votar el Parlamento, el elector vota de dos maneras. Tiene dos votos. Es decir, va a una urna y pone dos votos. Uno de esos votos es un voto nominal. Se dice, a mí me gusta, no sé, Müller, el candidato Müller. Entonces yo voy y le pongo a Müller mi votito. Pero lo que hago después es, con mi otro voto, voto un partido político. Entonces, de esa manera ellos lo que hacen es, por un lado, votan a un líder, a un dirigente, una dirigente, lo que les interese, que les llama la atención, lo votan, le dan su apoyo, pero por el otro lado pueden seguir manteniendo un voto más ideologizado, estructurado en torno a un partido político. Entonces lo que se da es un juego de compensaciones a la hora de distribuir bancas, dependiendo de la cantidad de votos que se saque por diputado, por candidatura específica y por partido político. Eso hace de que elección a elección haya que ajustar el tamaño del Congreso para poder dar cuenta de esa representatividad. Ahora bien, el umbral de votos que tiene que tener un partido político para poder acceder al escrutinio es altísimo. Es de los más altos del mundo. ¿Por qué? Porque lo que buscan es, sí, está bien, yo quiero garantizar la mayor representatividad posible. Quiero que la mayor cantidad de partidos políticos de este país federal estén representados. Porque yo quiero representar los intereses de Bavaria con los de Bremen, con los de, no sé, en fin, Berlín, todo eso. Ahora bien, al fijar un umbral tan alto, ellos lo que dicen es, pero no quiero que se me fragmente el sistema de partidos. No quiero que se me rompa en muchos partiditos. Quiero tener varios partidos, pero de peso relativo fuerte. Entonces, se explica y se dan estas características, ¿no? Porque si hay algo que aprendieron es que una extrema fragmentación del sistema de partidos, como el que se vio en la República de Weimar, lo único que genera es inestabilidad en el régimen político. Entonces lo que buscan es representatividad con partidos políticos consolidados. ¿Está bien? Por último, la otra diferenciación que tenemos en sistemas directos o indirectos es si para un cargo en concreto
el elector vota directamente a los candidatos para ese cargo, o lo que se hace es, se definen electores, el votante define electores, y esos electores después de manera negociada definen quiénes son los ganadores para los determinados cargos, ¿no? Eso es lo más sencillo. En este sentido, lo que nosotros es, teniendo en cuenta las características y la manera en que se relacionan todos estos elementos del sistema electoral, nosotros podemos establecer o identificar cuál es la desproporcionalidad, es decir, cuáles son los sesgos que tiene un sistema electoral específico a la hora de traducir votos en escaños. ¿Está bien? Eso es la desproporcionalidad. Ahora volvemos acá. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que es muy interesante, y es que la desproporcionalidad, como bien sabemos, es intrínseca a todo sistema electoral, pero puede ser manipulada deliberadamente. ¿Y eso cómo se puede dar o cómo se puede ver? Obviamente definiendo qué fórmula matemática utilizamos, cuál no, pero, por ejemplo, se puede definir a través de la manipulación o la constitución de determinadas circunscripciones electorales. Esa manipulación de las circunscripciones se llama gerrymandering. En inglés lo van a encontrar en un montón de lugares, pero lo que hace es eso, la manipulación de las circunscripciones de los distritos. ¿Por qué se le dice gerrymandering? Porque Gerry se llamaba un gobernador de Massachusetts que lo que hizo fue justamente abusó de esta técnica, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vemos es esta situación, ¿no? En donde tenemos una elección, en donde tenemos 50 personas, y en donde el partido político, el azul, sacó el 60% de los votos, y el partido rojo sacó el 40% de los votos. ¿Dónde está la magia? Y es que dependiendo de cómo nosotros hagamos la construcción de las circunscripciones, es la distribución de cargo que nosotros podemos obtener. Entonces, por ejemplo, si nosotros trazamos 5 líneas verticales, vemos que el partido azul, con el 40% de los votos, se lleva 3 distritos, siendo que el partido rojo, con el 60% de los votos, se lleva 2 distritos o 2 candidatos, ¿no? Digamos, dos cargos. Pero ahora bien, si nosotros establecemos 5 líneas horizontales, en donde en vez de tener una sola línea, o incluimos 2 por cada circunscripción, lo que vemos es que el partido azul se lleva 5 bancas, a pesar de que tiene el 40% de los votos. Y lo cierto es que, por ejemplo, si nosotros hacemos construcciones, y si, por ejemplo, acá, dije mal las proporciones, pero se entiende la idea, perdón. Pero, por ejemplo, en este caso, dependiendo de cómo hacemos la construcción de las circunscripciones, que son más podemos hacer que el rojo, que es el que está sobre representado, pero su 40% de los votos, está sobre representado en la distribución de cargo y se termina llevando 3 distritos en comparación al azul, que se lleva 2 distritos a pesar de que tiene el 60% de los votos. ¿Está bien? Eso es el gerrymandering. Una cuestión es que una manera en la que nosotros, eso lo vamos a ver, vamos a calcular la desproporcionalidad después en las otras clases, es que la desproporcionalidad a nosotros nos permite ver cómo es que evoluciona el nivel de fragmentación también del sistema de partidos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben de que los diputados provinciales, los diputados y los senadores provinciales en la provincia de Mendoza no tienen otra diferencia más que el tamaño de las cámaras, ¿verdad? Hay una diferencia de 10 diputados más que senadores. Esa es la única diferencia. Porque tanto en fórmula de matemática como en criterio de representación representan lo mismo, no hay diferencia. Solamente una diferencia de tamaño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que de la vuelta a la democracia hasta el 99, en donde se da la alternancia entre el Partido Radical y el Partido Peronista, hay una estabilidad entre ambos partidos, fijada por los criterios propios de la competitividad, que eran los 2 principales partidos políticos que más votos se llevaban. Ahora bien, cuando se da la implosión del sistema de partidos,
en el año 2001, vemos que se dispara la desproporcionalidad. Y eso tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos que siguen ganando las elecciones son el Partido Radical y el Partido Peronista, ganando la elección en el sentido de que son los que más bancas se llevan, pero la desproporcionalidad es mayor porque la diferencia de votos que hay entre el tercer partido respecto al segundo y el primero no es tan grande. Entonces, lo que el gráfico este nos está diciendo es, miren, el pico del 2001 y el pico del 2007 es que hay partidos que están quedando por fuera porque sacan mucho voto, pero se llevan poco o nada de bancas. Entonces, en el 2001 lo que nosotros vemos es la implosión del sistema de partidos nacionales. Pero en el 2007 lo que nosotros estamos viendo, ese pico, que es el pico más alto, es cuando, por ejemplo, se dio la ruptura dentro del radicalismo, que terminó habilitando la posibilidad de que Jaque ganara la gobernación. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que vemos es dos picos. Hay muchos partidos nacionales que estaban quedando por fuera y hay muchos partidos provinciales, específicamente en el otro, que estaban quedando por fuera, ¿no? Bien, por último, esto ya es la última parte, hay una cuestión estratégica que es muy importante, tiene efectos sobre el proceso electoral y tiene que ver con las características de las listas electorales. ¿Está bien? Como ustedes saben, las listas pueden ser abiertas o cerradas. Hay una instancia a mitad de camino que son las listas semibloqueadas o desbloqueadas, que en esencia lo que significa es que cuando nosotros presentamos una lista de candidatos, obviamente estamos hablando de candidatos para cuerpos deliberativos, el elector tiene la posibilidad de modificar el orden o no. ¿Está bien? Esto en esencia lo que implica es cuál es la posibilidad o las competencias que tienen los electores para poder incidir en la configuración de las listas de candidatos que tiene un partido político en concreto o en específico. ¿Está bien? Hay una... Esto es por un lado. Por el otro, ahí hay un elemento que es importante, y es que nosotros hemos tenido ejemplos en nuestro país, pero que también no hemos inventado la pólvora nosotras, es que dependiendo de cómo es que se pueden dar la construcción de las listas, es como yo puedo dar o se habilita la posibilidad de construir alianzas electorales entre diferentes niveles distritales que pueden llegar a estar en competencia para una misma elección. Es decir, hablando mal y pronto, ¿cuáles son las posibilidades de que un gobernador, por ejemplo, pueda decir, miren muchachos, muchachas, candidatos, yo no defino cuáles van a ser los candidatos a intendente, no voy a definir quiénes son los candidatos, quiénes encabezan una lista de diputados, de senadores, eso lo resuelven ustedes, pero yo los acompaño a ambos. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es, en primera instancia genera o deja abierta la posibilidad de que un candidato ejecutivo no tome partido, le otorgue el aval político a diferentes candidatos, a diferentes fuerzas internas, ya sean del propio partido político como de otros partidos políticos, para que compitan por cargos en específicos, pero a la hora de votar, el que tracciona es el gobernador. ¿Está bien? Entonces, hay un doble juego, porque cuando se juega con el esquema de la configuración de la lista y de la boleta, ¿no? Entonces, yo agarro y defino y voto, por ejemplo, no sé, el gobernador Alberto Rodríguez A. Entonces yo voto por Alberto Rodríguez A, lo identifico y voto por él. Pero muchas veces el que termina traccionando el voto es el gobernador y no todo lo que viene por detrás. Eso es lo que se llaman las listas colectoras. ¿Está bien? Ahí hay unos muy buenos ejemplos.
Entonces se puede ver, por ejemplo, la diversidad en el cargo. Ven, ahí está la elección de Cristina con Cobos, en donde, por ejemplo, acá tenemos 3 listas diferentes que difieren en la última categoría. Entonces acá está el Partido de la Victoria, acá está por el, ahí no alcanzo a ver, lo del intendente Curuchet, y en fin, arboledas. O, por ejemplo, en el caso acá de la coalición cívica. Entonces, por ejemplo, acá la coalición cívica tenía con Patricia Bullrich como candidata a diputada nacional, pero del otro lado estaba Roy Cortina por el Partido Socialista. ¿Está bien? Ahora bien, hay una cuestión, y esto ya no se puede hacer más en la Argentina, porque las PASO, la terminaron modificando a esto, y es que en la Argentina no está permitido, pero existe la posibilidad de construir en otros lugares listas espejo. ¿Qué son las listas de espejo? Y es que una misma lista de candidatos esté para 2 partidos diferentes. Entonces vos lo que haces ahí es garantizás que un candidato, indistintamente del partido que gane, va a ser electo. Eso está prohibido, en la Argentina ya no se puede hacer, pero pasa mucho, por ejemplo, pasa mucho en la política universitaria. Cuando vos tenés que elegir, por ejemplo, candidatos en la Argentina, ¿no? Candidatos, consejeros directivos, obviamente imagínense, el consejo directivo de una facultad X chiquita, si se presentan 2 o 3 fuerzas, no existen tantos profesores para dividir entre las listas. Entonces muchas veces lo que pasa es que la misma lista de consejeros de una fuerza en un partido universitario se replique en la otra porque no hay posibilidad de seguir sacando más profesores. Entonces eso, por ejemplo, hay normativa electoral de las universidades, de determinadas universidades, que termina pasando eso. Entonces tenemos listas espejo. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver claramente de cómo es que se repetían en un lado y en el otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos García Enciso y Pensieri, eran candidatos por el PANU y por el PRO. Lista 165 y 55. ¿Está bien? Lo mismo acá. Lista 507 por la 44, la misma configuración de candidatos. ¿Profe? Y bueno, esto es ya... Sí, mande. Eso sería, digo, en la lista espejo, ¿sería para la misma categoría o para distintas categorías? Para la misma. De cualquier manera, también está prohibido eso de ser candidato para diferentes cosas. Pero eso no es una lista espejo, eso es otra cosa. La lista espejo es que vos tengas la misma configuración. Bueno, eso lo vamos a ver, pero por ejemplo en el 49, con la primera ley de partidos políticos que tuvo la Argentina, la ley prohibía o castigaba fuertemente a dirigentes que habían competido electoralmente para un partido y a la elección siguiente se querían presentar por otro partido. Quedaban inhabilitados. Y lo mismo pasaba para personas que ocupaban cargos de gestión para un gobierno y querían presentarse como candidato para otra fuerza política. También lo prohibía. Había que pasar lo prohibía. ¿Por qué? Porque te exigía que quedabas inhabilitado por una cantidad de años. Entonces tenías que esperar que pasara esa cantidad de años para poder volver a ser candidato. Pero es una forma de castigar y evitar justamente este tipo de cosas. Porque lo que se busca es el disciplinamiento partidario. Bueno, y acá hay una cuestión que siempre genera mucho ruido porque es muy confuso, principalmente es muy confuso a la hora de ir a votar, pero también es confuso a la hora de tener que hacer el cuento de votos. Pero la ley de lemas en esencia lo que hace es lo siguiente. Supongamos que yo tengo una elección a gobernador, tengo 3 gobernadores,
lo que hacen esos gobernadores es constituir diferentes sublemas. ¿Esto qué quiere decir? Tienen diferentes partidos, o diferentes, no necesariamente partidos, pero es la mejor manera de explicarlo, diferentes acuerdos, alianzas, que dicen, bueno, la lema del partido A consigue el aval de 4 sublemas, 5 sublemas. Mientras que el partido B consigue 7 sublemas, 8 sublemas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Es que, obviamente que una de estas sublemas es la del gobernador, ¿no? Pero ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que muchas veces hay una de esas sublemas, la miramos de la manera comparada, una de esas sublemas es la que más votos puede sacar en toda la elección. Pero como lo que se suma o lo que se considera no es esa sublema, sino todos los votos que consigue o termina constituyendo una lema en específico, puede ser de que el candidato más votado no termine siendo el que termine ganando la elección, sino que el que termina ganando es la lema que más votos consiguió. ¿Me explico? O lo repito de vuelta, no hay ningún problema. Se los pongo de otra manera. Puede pasar de que, por ejemplo, con el partido A, el partido B, yo en el partido A tengo 5, tengo un gobernador, que tiene una persona que quiere ser gobernador. Entonces lo que hace es, para poder, sabe que él tiene una X cantidad de votos. Entonces lo que hace es decir, mira, esta cantidad de votos, por mí mismo, no me permite ganar la elección. Entonces voy a buscar a otras personas que me traigan votos, otras sublemas. Entonces lo que hace esa persona es, yo tengo X cantidad de votos. Por ejemplo, en el caso Rosadito, tengo 40 votos. Pero en realidad yo quiero ganar más votos. Entonces llamo a Juana, a Alberto, y les digo, miren, yo sé que ustedes tienen esa cantidad de votos, si nos reunimos, aumentamos la probabilidad de ganar la elección. El problema que pasa es que, claro, acá yo, en el caso Rosadito, yo tengo 40 votos. Yo por mí mismo soy el que más votos tengo de toda la elección. Pero lo que pasa es que mi lema en su totalidad no puedo juntar más de 100 votos, siendo que la lema B juntó 120 votos. Pero el que termina siendo elegido o electo gobernador es una de las lemas del partido B que obtuvo 20 votos nada más. ¿Por qué? Porque dentro de esa lema es el que más votos obtuvo. Entonces eso genera unos ruidos bastante importantes porque obviamente hace que el candidato que llega o que gana una elección no necesariamente es el de mayor legitimidad o el de mayor apoyo electoral. En Uruguay, ahora que nosotros vamos a ver elecciones, en Uruguay se elige por lemas. Así que es importante tener en cuenta eso. Bueno, en fin, para terminar, hay algunos elementos en específico, concretos, nosotros no los vamos a ver porque se abren muchas cuestiones, pero la cuestión de las cuotas es muy importante porque fija criterios específicos en donde hay criterios concretos de representatividad que no son considerados en otras instancias. Entonces lo que se busca hacer es, se sabe que en condiciones de una elección normal son sectores dejados de lado, apartados, pero y como se los quiere validar o garantizar un piso de representación concreta, lo que se fijan son estas cuotas. Puede ser cuota de género, cuota indígena, cuota de paz, como en el caso que les mencioné la otra vez, en el caso colombiano, que terminan definiendo la configuración de representatividad de una Cámara. Después está el tema de la barrera legal de acceso, que son estos umbrales que te permiten a vos acceder al escrutinio o no. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos el 1,5, dependiendo de cómo hacemos los juegos sucesivos, es 1,5 más 1,5, que termina siendo 3, para poder ir a la gente. En fin,
se da un esquema de configuraciones en ese sentido. Y lo otro tiene que ver el peso específico que tiene la política local. Entonces, si nosotros estamos hablando de que existe la posibilidad de que los municipios o los gobiernos locales puedan establecer calendarios electorales, candidaturas, partidos políticos propios, nosotros estamos viendo de que el escenario y la configuración política de esos espacios va a tener vida propia y dependiendo de qué nivel o qué plano estamos hablando, va a ser el nivel de incidencia que van a tener en la configuración de la política subnacional o en la política nacional, ¿no? Por ejemplo, el chiste que siempre te habla, ¿no? Que el PRO es un partido municipal, bueno, entra en juego con esto, ¿no? Porque el PRO es un partido específico surge específicamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que después, con el paso de los años, fue ganando presencia a nivel nacional, entonces se logró el aval para poder competir como partido nacional, ¿no? Bueno, creo que está todo dicho. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo sobre lo que quieren que volvamos, que comentemos, que detallamos? Sí, Matías, perdón, no vi tu mano levantada. Sí, profe, se me confunden dos sistemas, uno Sí. mayoritario y el otro proporcional, Sí, entre el voto alternativo, que es mayoritario, y el voto único transferible, que es proporcional, que igual tienen algo en común, ¿o no? O sea, tienen las mismas sí, lógicas. tienen algo en común, tienen algo en común. En esencia, lo que está hablando es, en el primero vos lo que fijás es como un principio de alteridad. Es decir, mira, mi voto principal, el primero es este, pero mi segunda opción es esta. Entonces, cuando se van haciendo las agregaciones de voto, se van teniendo en cuenta estos órdenes de ponderación. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de esto que te estoy hablando? ¿Viste cómo se vota a la hora de tener que elegir el Balón de Oro o el de Best de la FIFA? Pongámosle que sí, Sí. pero no tengo idea porque Bueno, le hago lo que hacen truco. lo que hacen es esto, digamos, reúnen a periodistas, a directores técnicos y a capitanes de fútbol, y lo que les hacen, les dicen, ordénenme del 1 al 10 los candidatos los que para ustedes son los mejores jugadores de fútbol. El tema está que el que queda en primera posición tiene 3 puntos, el que queda en segunda posición tiene 1 punto, el que queda en tercera posición tiene 0,50 y así. Y lo que se hace es la sumatoria final que se termina siendo en torno a ese orden. Y el otro tiene que ver con un esquema similar a este que te estoy hablando, pero particularmente un muy buen ejemplo de ello puede ser el caso alemán, el que yo dije de cuenta de que vos tenés 2 criterios. Bueno, ese es un muy buen ejemplo. Donde vos, por ejemplo, ahí votás por candidato y por partido, entonces vos votás con doble criterio. Un criterio más personalista y el otro criterio más partidario. Pero esos serían como los dos ejemplos que mejor se me ocurren en ese sentido. Nosotros en la Argentina tuvimos una única vez el de orden, y fue durante la ley Sáenz Peña, pero prácticamente en los usos y costumbres no se utilizaba, porque la gente no hacía uso de las tachas y borratinas. Así que prácticamente era lo mismo. No sé si saldé la duda. Pero no, o sea, sigo sin entender porque ¿qué es lo que haría proporcional al voto único transferible si tienen que elegir las preferencias y también se eliminan? A ver, la proporcionalidad está en doble criterio. Uno, en el tamaño de la magnitud. ¿Está bien? Entonces, muchas veces lo que se suele hacer es evitar que haya una extrema sobrerepresentación del partido. ¿Está bien? Por eso es que, si quieren después yo les muestro, les cuelgo, les consigo, es el caso del sistema del voto alemán. Porque lo que hace, en el caso ese se compensa. Como vos votás
a un candidato y votás a un partido político, lo que se hace es viendo, por ejemplo, yo tengo, supongamos que el candidato, no sé, Müller, como yo les dije. El candidato Müller es del Partido Verde. ¿Está bien? Pero pasa de que el candidato Müller saca muchos votos. ¿Está bien? Pero y el Partido Verde también saca muchos votos. Entonces, lo que se hace es, al Partido Verde se le da más peso la participación o la cantidad de votos que obtuvo por el candidato Müller que como partido propio. Entonces, lo que se hace es, muchas de las bancas que podría obtener por partido, en realidad no se las terminan asignando, porque se las dan por el candidato Müller, puede haber otros candidatos, pero candidato Müller, y es su partido que se le deberían haber dado por partido político, se van para otro lado. ¿Está bien? Entonces vos lo que garantizás es que haya una compensación entre la cantidad de votos que obtiene un partido político por una candidatura en específico en relación a la cantidad de votos que obtiene un partido político por partido político. ¿Está bien? Ahí está el juego de compensaciones. Por eso es que hay que tener ciertas determinadas condiciones y características. El Parlamento alemán, como lo dije, el tamaño se altera y se modifica de elección a elección, no solamente por cuestiones de tamaño poblacional, que se hacen ajustes y todo lo demás, sino también por este juego, porque hay juegos de compensaciones entre los votos que obtiene un partido político por ser partido político y por candidaturas. ¿Está bien? Gracias, profe. No, de nada. No sé quién levantó la mano, no la puedo ver ahí. Ignacio, dime. Hola, profe. Sí, yo le quería comentar respecto de lo que habló de ley de lemas. Yo creo que la clase Ajá. anterior, o la primera clase, le comenté que yo soy de Santa Cruz, y Uh-huh. ahí tuvimos ejemplos claros de cómo funciona la ley de lemas, porque pasó de que 3 elecciones seguidas a gobernador las había ganado el que fue senador por Santa Cruz, Eduardo Costa, y por ley de lemas terminó siendo gobernador personas de otro partido. Por ejemplo, la última Uh-huh. elección que fue como la que generó más polémica fue de que Costa había sacado algo así como casi el 50% de los votos contra el 40% que llegaba la candidata Alicia Kirchner, pero Uh-huh. por ley de lemas terminó siendo gobernadora, y la discusión era de más del 50% había votado a Costa. Uh-huh. Entonces fue como bastante movilizante esa situación en Santa Cruz, que de hecho también se aplica en algunos municipios, se aplica Uh-huh. también ley de lemas. Por ejemplo, en el pueblo donde vivo yo, hubo un candidato que estaba por fuera de los partidos de Juntos por el Cambio, del kirchnerismo, que se llama Pedro Ezeiza, que era un candidato de Turbio, un partido vecinal de Río Turbio, y Uh-huh. él le sucedió lo mismo. Él ganó 2 o 3 elecciones, las cuales las termina perdiendo por ley de lemas, y había sido el candidato más votado por amplia mayoría. Entonces, Exacto. ahora lo que sucedió en este caso fue que Vidal, el que es gobernador, se abrió del lema de Unión por la Patria, o no recuerdo bien cuál es el lema. Se abrió porque en la elección 2019 él iba con ese lema junto con Alicia Kirchner y Javier Belloni, y en este caso se abrió, y a pesar de la ley de lemas no le pudieron ganar. O sea, terminó saliendo gobernador Claudio Vidal con su lema SER. Uh-huh. Entonces ahora hay mucha expectativa respecto de qué puede hacer, porque él subió prometiendo de que iba a derogar la ley de lemas que le había sacado justamente varias elecciones a Costa cuando había sido el candidato ampliamente más votado. Totalmente. Exactamente. Ese es el dilema, es el mejor ejemplo. Santa Cruz es el ejemplo por excelencia de los efectos que tiene la ley de lemas. El problema está que lo que entra en juego, ¿no? Porque en esencia, la lema lo que habla es son coaliciones electorales que se constituyen para determinados contextos. Entonces estamos hablando de que por detrás hay un proceso de negociación que se traduce en un montón de cosas. Consensos Claro, políticos, acuerdos,
a la hora de constituir, por ejemplo, las carteras ministeriales. Es decir, no es solamente cambiar la ley de lemas, sino también decir, bueno, cambiar la ley de lemas implica que ahora hay que negociar entre las fuerzas de una manera completamente diferente. Porque la idea con la ley de lemas es, yo soy candidato, pero empiezo a agregar la mayor cantidad de apoyo que puedo dentro de mi lema, de manera tal de que hagamos una lema con peso competitivo, con un peso relativo altamente competitivo dentro del sistema, ¿no? Entonces, es toda una cuestión. La verdad no es tan sencillo, pero es toda una cuestión. Claro, bueno, de hecho justamente es el argumento que se dice, si bien Costa fue el candidato más votado, la gran mayoría de las personas querían un candidato del Frente de Todos, o sea, ese era el principal argumento pues, en defensa de la ley de lemas, y de hecho respecto a eso de los acuerdos, en 2019 cuando Alicia Kirchner, Javier Bellón y Vidal estaban los tres bajo el lema del Frente de Todos, pero tenían distintos sublemas, la oposición había sacado distintos videos donde agarraban una boleta de Alicia Kirchner y explicaban que decían que si vos votás a Javier Bellón y votás a Claudio Vidal, estás en realidad votando a Alicia Kirchner, que en ese momento tenía una imagen no tan positiva. Cosa que es, en realidad es parcialmente correcta, pues si otro de los candidatos era el más votado, los votos iban para ese otro. Exactamente. Y lo que sucedió esa noche de la elección fue que estaba muy pareja la elección entre Belloni, que era el intendente de Calafate, y Alicia Kirchner. La diferencia era de menos de un punto, y esa noche se cortó la luz en Santa Cruz. Durante mucho tiempo salió una nota en un diario que decía de que desde Javier Belloni estaban enojados porque se decía de que el ganador en realidad era él y que por eso se había cortado la luz. Y cuando vuelve la luz al otro día se conoce que la candidata ganadora había sido Alicia Kirchner, y salió Javier Belloni a desmentir que él había dicho eso y que desde su lado estaban enojados, sino que reconocían la derrota. O sea, lo que se dice ahí justamente es que hubo arreglos por ahí. Pues, después Belloni siguió siendo el intendente de Calafate, porque cuando se presenta en Calafate él es ampliamente votado. Él gana la última elección, creo que la ganó con el 80% de los votos o un poco más. Es muy querido en Calafate. Bueno, lo que pasa es que eso, lo que estaba haciendo mención vos, es un muy buen ejemplo con lo que comenzamos la clase. Cuando hay una particularidad y hay una característica muy importante del régimen político, y es que los actores van a seguir compitiendo en un régimen democrático, ¿no? Los actores van a querer seguir siendo parte del juego y van a querer seguir compitiendo, siempre y cuando la esperanza de ganar una elección, no es que le garanticen que va a ganar, sino que la esperanza de ganar una elección está. Entonces, cuando vos, eso está fuertemente acompañado con la posibilidad de alternancia política, ¿no? Entonces, si se van rompiendo y se ve y se da cuenta de que eso no pasa, es que empiezan a surgir ese tipo de tensiones. Esto significa de que la alternancia indiscriminada está bien, y no, porque una alternancia indiscriminada es inestabilidad. Entonces, hay como un juego ahí de trade-off. Ahora bien, por ejemplo, que vos hacías mención, la provincia de San Luis estableció la ley de lemas para la elección de vuelta, la última elección. De vuelta las trajo, las había sacado hace un montón de años, y las volvió a poner. ¿Por qué? Porque si hay una característica, y acá hay un chivo, si alguien elige San Luis, le digo un chivo. La particularidad que tuvo en San Luis es que la competencia partidaria o la competencia normal que se observa para un partido político en concreto o en otros lugares o en otras condiciones, en realidad en la provincia de San Luis se consolidó en el sistema de partidos. Es decir, la competencia que nosotros vemos dentro del peronismo puntano es la competencia del sistema de partidos, porque prácticamente las otras fuerzas partidarias están desaparecidas, no tienen presencia, no tienen peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros vemos como competencia del sistema de partido, en realidad es competencia peronista. Y eso, desde hace diferentes juegos electorales y diferentes circunstancias, hicieron que la homogeneidad que siempre había imperado dentro del peronismo de San Luis, el peronismo puntano, se rompiera. Entonces la ley de lemas fue un arrebato por parte del gobernador saliente de ordenar y tener dentro de una misma fuerza electoral
a la mayor cantidad de facciones y fracciones del peronismo local que pudiera. Pero lo cierto es que no funcionó. Y Poggi terminó constituyendo una lema competitiva con un arco político peronista barra o no peronista que fue competitiva. De hecho, la provincia de San Luis fue el único caso en donde Fuerza de Cambiemos y Frente para la Victoria fueron con algunos, no todos, pero hubo casos en elecciones que iban con Poggi, mientras que a nivel nacional iban diferenciados. Pero creo que esa fue en el año, si no me equivoco, 2019 creo que fue, elección, no me acuerdo. Pero daba esa cosa curiosa, ¿no? Que partidos políticos de Cambiemos y el Frente para la Victoria, o peronistas más acá, digamos, apoyaban la candidatura de Poggi, porque había un nivel de fracción y de fraccionamiento muy grande. Aunque el kirchnerismo, por ejemplo, coqueteaba fuertemente con Alberto y con Poggi, ¿no? No fijaba posición. Pero bueno, es un muy buen ejemplo, ¿no? Es decir, no hay resultados garantizados. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay comentarios, recuerden, yo voy a subir ahora en más, voy a subir un link de Excel en donde ustedes se van a poder ir incorporando con sus grupos y van a ir pudiendo indicar cuáles son los casos que quieren de interés. La guía ya está desde el principio del inicio del cuatrimestre. La semana que viene vamos a ver algo de política subnacional y vamos a ver el caso de Mendoza. Y después ahí hicimos un enroque por cuestiones de agenda, porque la profesora Lucrecia no podía darla la otra semana. Entonces ahí vamos a ver esa cosa. Y recuerden que en la clase del 3 de mayo, conmigo vamos a ver algunas cosas sobre Argentina, pero en específico vamos a hacer algunos ejercicios para calcular indicadores. Varios de los indicadores que vieron con la profesora Mariana en la clase anterior y la desproporcionalidad que vieron conmigo en el día de hoy. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, me escriben. Ya podemos tener una consulta virtual o presencial. ¿Está bien? Profe, perdón, ¿se maneja mejor por correo o por el Moodle para preguntarle? Me da lo mismo porque a mí me llega, ustedes me escriben por el Moodle y me llega un correo automático. Ah, listo. Genial. Entonces gracias. les puedo contestar por los dos lados. No hay problema. Así que bueno, listo, entonces me avisan. Les mando un abrazo y mil disculpas por los imprevistos.